Hola, mi nombre es Cristina Ramírez y en conjunto con Sabrina Ramírez, hoy conoceremos un poco sobre una rama de la química bastante extensa y a la vez interesante, denominada química orgánica, vertiente a través de la cual se estudian los llamados hidrocarburos, es decir, aquellos compuestos formados en su mayoría por átomos de carbono e hidrógeno, constituyendo enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Pues bien, este tipo de compuestos se dividen en dos clases: hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos incluyen tres clases de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos, pero en esta oportunidad centraremos nuestra atención en los compuestos alcanos y alquenos. Se conoce como alquenos a un tipo de hidrocarburos insaturados, es decir, que han perdido hidrógenos enlazados a átomos de carbono adyacentes y en cuyas moléculas es posible encontrar enlaces dobles carbono-carbono, razón por la cual también lo suelen nombrar como hidrocarburos insaturados. En este tipo de cadenas alifáticas de carbonos se pueden presentar uno, dos o más dobles enlaces, los cuales son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la molécula, que para equilibrarse energéticamente establece dobles enlaces entre los átomos de carbono. Su notación en química orgánica utiliza los prefijos mostrados anteriormente y la terminación eno. Así, ejemplos de alquenos son buteno, penteno y octeno. El número de átomos de hidrógeno puede calcularse en función del número de átomos de carbono en la molécula. Un ejemplo de ello es el eteno. Este compuesto presenta dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y sumados a cuatro átomos de hidrógeno. Entre otros ejemplos de este tipo de compuestos podemos mencionar el buteno. En este se observan cuatro átomos de carbono y ocho átomos de hidrógeno. De igual forma en el octeno, que tiene 8 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. Bien, como se pudo observar en los ejemplos anteriores, los alquenos, particularmente los llamados lineales, como los presentados, poseen una estructura o fórmula general que nos permite identificarlos fácilmente, la cual es CnH2n, donde n representa la cantidad de los átomos de carbono respectivos. Esto significa que por cada doble enlace nuevo habrá dos átomos de hidrógeno menos que los indicados en esta fórmula. Ahora veamos la nomenclatura de los alquenos. Estos compuestos se nombran de la siguiente manera. Primero, se elige como cadena principal la cadena más larga que contenga los dobles enlaces. Segundo, se numera la cadena principal asignando el número más bajo posible a los carbonos que tengan los dobles enlaces. Tercero, los radicales se nombran igual que en alcanos delante del nombre, el hidrocarburo, con localizador y en orden alfabético. Ahora veamos dos ejemplos sencillos de cómo nombrar y formular este tipo de compuestos. En el primer ejemplo se tendría la siguiente formulación y su nomenclatura sería 2-buteno. En el segundo ejemplo se tendría la siguiente formulación, cuya nomenclatura sería un 3-hexadieno, hexa un 3-dieno. Ahora abordaremos los compuestos denominados alcanos, los cuales son hidrocarburos que solo contienen enlaces simples carbono-carbono, a diferencia de los alquenos estudiados anteriormente, quienes contienen enlaces dobles carbono-carbono. Asimismo, estos cumplen con la fórmula general CnH2n más 2, donde n es el número de carbonos de la molécula. Su nomenclatura se ajusta a los siguientes parámetros. 1. Se elige como cadena principal la de mayor número de átomos de carbono. 2. Se enumera la cadena elegida asignando los números más bajos posibles a los carbonos que poseen radicales. Es importante mencionar que los números azules indican la orientación incorrecta, ya que los radicales tendrían posiciones 3 y 4. Los números rojos indican la orientación correcta, ya que los radicales tendrían posiciones 2 y 3. 3. Los radicales se nombran delante de la cadena principal, indicando la posición del carbono de la cadena principal al que se une, escribiéndolos en orden alfabético y utilizando los prefijos di, tri, tetra en caso de haber más de uno. Una observación importante a la hora de nombrar los compuestos es el recordar la existencia de algunas normas ortográficas, como por ejemplo que los números se separan entre sí por comas y estos, los de las letras, el nombre propiamente dicho, por un guión. El nombre se escribe todo junto, a excepción de algunos grupos funcionales. Además, existen prefijos que nos indican el número de átomos de carbono que se encuentran en la cadena. Ejemplo 1. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, de modo que contenga el mayor número de sustituyentes. Su nomenclatura sería 3-etil 2,5-dimetileptano. Ejemplo 2. La cadena de mayor longitud tiene 10 carbones, con dos sustituyentes en posiciones 4 y 8,
como se observa en su formulación. Su nomenclatura sería 4-metil-7-propil-decano. Y como tercer ejemplo se tendría la siguiente formulación, cuya nomenclatura es 2-metilbutano o metilbutano. En resumen, podemos afirmar que los alquenos son sustancias orgánicas que junto a los alcanos constituyen una parte de los hidrocarburos alifáticos, es decir, aquellos que no son aromáticos, derivados principalmente del benceno, carbono 6, hidrógeno 6. Los alcanos son hidrocarburos que solo contienen enlaces simples, carbono-carbono. Los alquenos contienen enlaces dobles, carbono-carbono, y los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace. Con relación a su nomenclatura, existe una serie de sufijos que nos indican el tipo de hidrocarburo, tal como se observa en el siguiente cuadro. Pues bien, hemos culminado con el estudio de este tipo de compuestos orgánicos, los cuales son de gran relevancia, particularmente a nivel industrial como materia prima. Pues los alcanos, alquenos, se utilizan para generar otro tipo de compuestos o productos, tales como los polímeros, que se utilizan para la fabricación de plásticos, entre otro tipo de materiales de esta naturaleza.